Saludos y bendiciones. Saludamos a la Iglesia Centro Cristiano Manantial de Esperanza. Agradecemos a la pastora Silvia González esta invitación para compartir este tema, continuar con la serie Identidad número 2. Vamos a meditar en el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 1, cuando Pablo habla de las divisiones en la iglesia. Vamos a tomar el pasaje de Primera de Corintios 1:10, cuando dice la Escritura: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Vamos a tomar esta porción bíblica para reflexionar y para hablar de la importancia de la identidad, de tener nuestra identidad propia, nuestra identidad cristiana. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora estamos en tu presencia. Te agradecemos, Señor, tu bondad y tus bendiciones en nuestra vida. Ahora, Señor, queremos reflexionar en tu palabra. Queremos bendecir y edificar al pueblo a través de ella. Suplicamos, Señor, de tu gracia y de tu dirección. Señor, prepara los corazones y permite, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu palabra bendiga nuestras vidas, tu palabra nos edifique, tu palabra nos anime y, si es necesario, nos exhorte. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén, Señor, y amén. A mí en lo personal no me gusta el fútbol, pero vivo en una ciudad donde la mayor parte de la gente son aficionados y apasionados y se identifican con algún equipo, especialmente cuando se trata de los Tigres o de los Rayados. Pues a veces hay hasta rivalidades muy fuertes entre ellos. Y me impresiona cómo familias enteras se ponen una camiseta y pues siguen a su equipo favorito. Ponerse la camiseta significa que están a favor de ese equipo. Personas como yo que no simpatizan con ninguno de los equipos y que no me gusta, no me llama la atención, pues a mí me da igual cualquier camiseta, o no uso esas camisetas porque no simpatizo con ellos. Pues algunos son tan apasionados que tienen que desvelarse o tienen que juntar dinero, aunque esté lloviendo, haciendo frío, van a ver el equipo y bueno, pues se ve el colorido cuando transmiten el gol o cuando se transmite una parte del juego, pues se ve cómo impera el color de cierta camiseta. Bueno, es admirable que algunos aficionados llegan a ser fanáticos del fútbol. Bueno, eso también nos ilustra cómo es que a veces en la iglesia tenemos que ponernos la camiseta. Algunos tienen bien puesta la camiseta para un equipo de fútbol, pero a veces batallan un poco para ponerse la camiseta de su iglesia. No están muy identificados, no están muy integrados, no están muy relacionados ni comprometidos con su iglesia. Pues en esta hora quisiera hablar sobre eso, la importancia de identificarnos en el compromiso a favor de la iglesia del Señor. Y entonces, cuando leemos este pasaje que Pablo dice, habla de la importancia de la unidad, pero dice que hay un conflicto, que hay grupos y los líderes que representan cada grupo, las personas que liderean, pues son líderes muy distinguidos, porque por ejemplo, los que dicen yo soy de Pablo tal vez es el predicador más grande que ha tenido el cristianismo. Pablo escribe 14 epístolas del Nuevo Testamento. Pablo es, como dice Pablo, yo como el perito arquitecto, el que construye, el que diseña el edificio. Pablo establece las bases para la iglesia en el sentido de la organización, estructura, incluso las reglas para los pastores. Pero el otro predicador es Apolos. Apolos es, dice, un varón versado en las escrituras, un varón elocuente, un hombre que tenía conceptos griegos, pero se convierte en el cristianismo. Y entonces Apolos, el puro nombre de Apolos, viene la idea de la idea de apologética, que discute, que argumenta, que presenta. Y entonces Apolo era un gran maestro, un gran predicador, una persona muy distinguida. Y poner a Pablo y Apolo, estamos hablando de dos gigantes de la predicación del primer siglo. Pero además agregan a Pedro como un gran líder. Pedro, que fue Apolos y Pablo, no anduvieron con Cristo y no fueron testigos del ministerio de Cristo, pero eran elocuentes, eran unas personas intelectuales, académicos.
Pedro no, Pedro es más rudimentario, más sencillo, no es universitario, no es académico, no tiene tantos estudios, pero es muy apasionado en lo que hace, es muy entusiasta, es de mucha entrega, de mucha decisión. Pero además el mérito de Pedro es que anduvo con Jesús, fue del círculo íntimo de Jesús, así que Pedro puede contar de primera mano en la vida de Cristo, su ministerio, su muerte, como dice Juan, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, tocante el verbo de vida, esos anunciamos. Eran testigos oculares y presenciales de los hechos de la vida de Jesús, así que Pedro, pues de primera mano podía decir el evangelio. Así que era un orgullo o privilegio pertenecer a uno de estos ministerios o a una de estas congregaciones. Así que hay 4 grupos: los que dicen yo soy de Pablo, los que dicen yo soy de Pedro o de Cefas, y los que dicen yo soy de Apolos, y los que dicen yo soy de Cristo. Yo le pregunto, amado oyente, ¿a usted cuál le parece que es el mejor grupo? El más cristiano, el más espiritual, el grupo más comprometido. Los de Pablo, que saben mucha doctrina, los de Apolo, que saben oratoria y que hablan muy bonito, los de Pedro, que son apasionados y decididos en el servicio, o los de Cristo, que pues no se identifican con un líder humano. Casi siempre que hago esta pregunta, normalmente la gente responde que el mejor grupo son los de Cristo, porque se oye muy cristiano, se oye muy espiritual. En mi opinión, y según el contexto, parece ser que ese es el peor grupo. El grupo que está mal es el que dice yo soy de Cristo, porque está diciendo que no reconoce una autoridad humana sobre ellos. Está diciendo que ellos se gobiernan solos y que ellos se alimentan con Cristo y ellos platican con Cristo y el compromiso es con Cristo, pero no con una iglesia local, no con un pastor, no con un líder. Lo que están diciendo es que a mí nadie me dice nada, a mí nadie me llama la atención, a mí nadie me disciplina. Si yo me porto mal o hago algo indebido, nadie me puede decir nada porque yo me desarreglo con Cristo. Están diciendo que ellos no tienen compromiso con ninguna iglesia, no se congregan ni respetan a ningún líder terrenal, que ellos se arreglan con Cristo. Están diciendo que si quieren van y si no quieren no van a la iglesia. Están diciendo que ellos no pagan diezmos a nadie, que ellos se arreglan con Cristo. Están diciendo que no tienen compromiso con ninguna iglesia local. Y entonces vamos a ver esos que dicen yo soy de Cristo. A veces pretendemos ser muy espirituales y decimos cosas así como que Dios me habló, que Dios me hizo sentir, cuando realmente es algo personal. Y entonces ponemos a Dios de por medio para aparentar que somos espirituales, pero realmente estamos demostrando que no hay mucha madurez y que es una justificación para dar nuestra propia opinión. Como ahora que surgió la nueva ley de asociaciones religiosas, unos líderes fueron a registrar una nueva asociación religiosa, una nueva AR, y entonces el secretario les dijo que llenaron el acta y el protocolo y todos los papeles que se piden, y entonces había que firmar el acta donde se da de alta esa asociación, y se requiere que firme el presidente, el representante de esa asociación, y les dice, necesito que venga el representante a firmar. Bueno, nuestro representante es Cristo. Nosotros no nos gobernamos entre nosotros mismos. Nosotros creemos que solamente Cristo es el Rey, y que Cristo es nuestro Señor y que Cristo es la máxima autoridad. Nosotros no tenemos ninguna autoridad. Entonces le digo, se oye muy bien, ¿verdad? Que Cristo es mi jefe y que Cristo es mi autoridad. Pero en la Secretaría de Gobernación dice, es que tengo que llenar el papel, entonces necesito que venga su presidente o que venga Cristo a firmar. De otra manera no puede dar de alta su asociación. Entonces, ¿cómo que crees que quedaron? Pues tuvieron que uno de ellos echar un volado, ¿no? A ver a quién le toca, a que alguien firme, el que tenga más años o no sé. Entonces parece muy espiritual, pero eso demuestra falta de organización o de coordinación, demuestra falta de criterio, que es una excusa para salirse o no cumplir con una responsabilidad. Cuando vemos a la iglesia, cuando vemos a estos pastores, si no hubiera sido por la iglesia local que apoyó y sostuvo a estos pastores, la iglesia no hubiera seguido. Ahora yo veo, especialmente en las redes sociales, en Facebook, algunas personas, yo no sé qué quieren ganar con eso, que parece que es un ministerio atacar el diezmo, atacar a la gente que paga diezmos. Y veo publicaciones, el diezmo es de la ley, que no se debe pagar el diezmo y que sus pastores vividores y que no se debe hacer. Yo digo, ¿qué espíritu los patrocina? ¿Cómo es que se sostiene la iglesia? ¿Cómo es que avanza el ministerio? Si no es gracias al apoyo de la gente comprometida. Esa gente que está criticando, esa gente que dice que no, lo único que demuestran es que ellos no están comprometidos con una iglesia. Ellos no sostienen un ministerio. Ellos no quieren que avance la obra del Señor y están criticando. Y aunque ha habido abusos y excesos,
ha habido personas que se han aprovechado, pero no es la mayoría apenas está tratando de salir, y ahora con esta epidemia, que los templos están cerrados y que mucha gente no está cumpliendo con una identidad y un compromiso con su iglesia, pues menos avanza la obra del Señor. Se requiere gente comprometida. Vemos esto, que en el Antiguo Testamento Dios trató con Israel, era un pueblo y Dios les enseñó la fe a este pueblo, y el pueblo tenía que cumplir el compromiso del sostenimiento para el ministerio, el sostenimiento económico para apoyar el ministerio. En el Nuevo Testamento surge una nueva modalidad. Dice Pablo, el misterio que estaba escondido. Dijo Cristo, Mateo capítulo 16, cuando le preguntan, Jesucristo pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? Pues dicen que eres uno de los profetas. ¿Y tú, quién dices que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo Pedro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y de cierto os digo que sobre esta roca, sobre esta declaración que tú has hecho, edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada en Cristo. Entonces Cristo dice, edificaré mi iglesia. Jesús está diciendo que hay un nuevo cuerpo. El misterio que estaba escondido es que ahora todos los gentiles podemos participar del pueblo del Señor, del nuevo cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y Jesús dice, edificaré. Entonces Jesús tiene planes de formar un nuevo cuerpo, ya no un nuevo pueblo, ya no Israel, ya no es el sacerdocio del Antiguo Testamento, ya no son los pactos de Abraham, los pactos de David, ya no son los pactos solamente para Israel, ahora es para todos. Cuando Jesucristo vino a predicar, dijo, vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando mandó a los 12, a los 70, les dijo, no, por camino de gentiles no vayáis, por ciudades samaritanos no entréis, sino ir más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La idea es que Israel se convirtiera en un misionero y predicador para todo el mundo, pero Israel no se arrepintió, Israel no aceptó al Mesías, Israel lo rechazó, Israel mató al Mesías. Entonces Jesús dice, dejaré al que era mi pueblo para buscar a uno que no es mi pueblo, y entonces al que no era mi pueblo ahora será mi pueblo, y al que era mi pueblo voy a suspender el trato con él. Y Jesús seguirá tratando con Israel, pero será en la última semana de la profecía de las 70 semanas, en la semana 70, que será el periodo de la tribulación. La gran tribulación no es para la iglesia. Ahora es el tiempo, a partir del rechazo de Cristo, a partir de la cruz, es el tiempo para la iglesia hasta el tiempo del arrebatamiento. Entonces Cristo está tratando con la iglesia, lo que la Biblia llama la plenitud de los gentiles, hasta que se predique el evangelio y toda la gente que se convierta, que sea parte de la iglesia, entonces viene el arrebatamiento y la iglesia será el cielo. Por eso Cristo dice, edificaré mi iglesia, un nuevo plan que tiene el Señor. Y entonces, ¿cómo se organiza la iglesia? Pues se organiza con gente comprometida, con gente con identidad. Y entonces la palabra iglesia es una palabra prestada, es una palabra de la cultura griega. Los griegos decían iglesia o eclesia. La eclesia era una reunión, una asamblea para arreglar asuntos de la ciudad. La eclesia podía ser como una junta de vecinos para arreglar cuestiones de la comunidad, o podía ser el Congreso o los senadores o los regidores para arreglar asuntos de la ciudad. Así que eclesia quiere decir los llamados a arreglar un asunto, la asamblea que se reúne para tomar acuerdos. Y entonces el cristianismo toma prestada esa idea de los griegos de iglesia y dice, esta es la comunidad del Señor, este es el grupo que se pone de acuerdo para hacer la obra de Dios, para que se establezca el reino de Dios, para cumplir el plan de Jesucristo, la misión de Jesucristo. Entonces iglesia es ponernos de acuerdo. Cuando dice Mateo 18, 19 y 20, dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa, esos dos o tres que se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, esa es la iglesia. La iglesia es la que se pone de acuerdo, es la asamblea que se reúne para ponerse de acuerdo. Ahora, no siempre se reúne para cantar, o no siempre se reúne para hacer un culto, o no siempre para un estudio. En ese pasaje, Mateo 10, 18, 19, está hablando de la disciplina en la iglesia. Si tu hermano peca contra ti, si comete una infracción, habla con él. Si no te hace caso, trae 2 o 3 testigos, que es la iglesia. Si no te hace caso, llama, dilo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, entonces pues expúlsalo de la iglesia. Pero es un proceso de disciplina. ¿Y quién lo hace? La iglesia. Y entonces termina diciendo, un texto que usamos para justificar la poca asistencia, termina diciendo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de vosotros. Esa es la iglesia. Pero congregados, en este caso, el contexto es para hacer disciplina, para llamar la atención a un infractor. Entonces la iglesia es ponerse de acuerdo. Y entonces la iglesia ministra en 3 direcciones. La iglesia ministra hacia el cielo, ministra a Dios en adoración. No solamente en el culto, no solamente en el canto y la alabanza, pero adoración es nuestro servicio, nuestra entrega al Señor. La adoración se hace cuando con la integridad, con
con la honradez, con la justicia, con la paz, con la santidad, con tu estilo de vida, con lo que haces cada día en tu trabajo, en tu escuela, en tu comunidad, en tu casa, en tus quehaceres. Es tu estilo de vida lo que adora o lo que honra al Señor. La adoración es honra a Cristo, y así que la iglesia está llamada a adorar al Señor. Los que no conocen a Cristo, pues adoran una estatua, adoran una imagen, o adoran otra cosa, o adoran el fútbol, o adoran a un ídolo, un artista, adoran otra cosa. Pero los que conocen a Cristo saben que son iglesia para adorar al Señor. Entonces estamos llamados a integrarnos a la iglesia. Por otro lado, el ministerio de la iglesia es hacia arriba para Dios, pero también es hacia adentro para edificarnos unos a otros. La iglesia se edifica mutuamente, nos ayudamos como hermanos. Ahora que hemos atravesado esta situación del COVID, qué bendiciones que hay hermanos que oran por ti, hermanos que te visitan, hermanos que te animan, que te apoyan, que te dan medicamentos, te llevan comida. Entonces, eso es iglesia. La iglesia es cuando nos apoyamos mutuamente, cuando oramos unos por otros, cuando nos buscamos, cuando nos preocupamos, como el mismo cuerpo que se sana a sí mismo. Somos miembros del cuerpo de Cristo y entre nosotros mismos nos estamos edificando. A veces nos edificamos con palabras de aliento, con palabras de motivación, con oración, con una enseñanza, con una predicación, con un consejo, con una exhortación. Nos animamos unos a otros. Entonces la iglesia está llamada a ministrarse entre nosotros mismos, edificarnos mutuamente. Dice la Biblia: si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Dios nos llama a curarnos, a sanarnos entre nosotros mismos. El espiritual, o sea, criticar a una persona que ha fallado no es señal de espiritualidad. Primero, restaurar a una persona es señal de espiritualidad. Dice: considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Como dice por ahí un refrán: estamos en la casa del jabonero, el que no cae, resbala. Entonces tenemos que ayudarnos entre todos, porque como alguien dijo, qué triste es que haya una iglesia donde en vez de ayudarse mutuamente, que la iglesia en vez de curar a sus heridos, los termina de matar. Como aquella ilustración que le llaman la ley del sopilote. Dicen que se ponen a pelear los dos sopilotes y todos se ponen alrededor de ellos, y el que pierda, todos van y se lo comen. Entonces es triste que de árbol caído se quiera hacer leña, pero Dios quiere que la iglesia se restaure a sí misma, que entre otros mismos, en vez de pisotear a alguien, le ayudemos a salir adelante. La iglesia tiene 3 ministerios: 1, hacia el cielo, adorar a Dios; 2, hacia adentro, el edificarnos mutuamente; y 3, hacia afuera, hablarle a los que no conocen a Cristo. La evangelización, el poder demostrar el amor de Dios y el mensaje del evangelio hacia los que no lo conocen. Entonces, cuando pensamos en la iglesia, tenemos 3 tipos de iglesia. Primero, la iglesia local. La iglesia local es el grupo donde nos comprometemos a hacer la obra de Dios. Segundo, la iglesia de la ciudad. Todos los cristianos de una sola ciudad. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a Roma, hay muchas congregaciones en Roma, pero Pablo no le manda una carta a la iglesia Monte de los Olivos, a la iglesia Aposento Alto, a la iglesia X, Y o Z. Nada más manda una carta a la iglesia que está en Roma, y esa carta es para toda la iglesia. En la Biblia no hay iglesias que se llamen centros de fe o iglesia de Dios o cuadrangular. En la Biblia no hay eso. La Biblia solamente está la iglesia del Señor. Y entonces la iglesia son todos los que han sido lavados con la sangre de Cristo. No hay separación de grupo. Simplemente son los que aman a Cristo. Y entonces hablar de la iglesia de la ciudad es lo que hacemos como comunidad, como ciudad, como juntos. Por ejemplo, cuando se celebra la marcha para Jesús, que van cristianos de todas partes, esa es la iglesia de la ciudad. Ahora, cuando un pastor enferma, aunque no sea pastor mío, pero es parte de la iglesia, cuando hay un escándalo, hay un problema o un error en un líder, en una iglesia, pues eso nos afecta a todos. Entonces, lo que nos va bien a todos. Es más, a veces evangelizamos y la persona no va a nuestra iglesia, se va a otra iglesia. Pero también a veces otros evangelizan allá y hay gente que nosotros no evangelizamos, pero llegan a nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Esta es la iglesia de la ciudad. Y finalmente, la iglesia universal, lo que se conoce como el cuerpo místico de Cristo. Es todos los que han sido lavados con la sangre de Cristo. Entonces son 3 etapas: la iglesia local, la iglesia de la ciudad y la iglesia universal. Para ser miembro de la iglesia necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos reconocer que somos pecadores. Y entonces, todas las personas que se han arrepentido son miembros de la iglesia universal. Pero para ser miembros de una iglesia local, además de bautizarnos en agua, tenemos que aceptar un compromiso con la iglesia local. Y entonces el que dice, yo soy de Cristo, está diciendo, yo soy de la iglesia universal. Y parecen estrellas, parecen cometas, porque andan por todos lados brillando, pero menos el compromiso con la iglesia local. Entonces es lo que Pablo está diciendo. Aquí se requiere
La identidad con mi iglesia local significa que yo tengo un lugar donde me congrego, tengo un lugar donde sigo instrucciones. A lo mejor no es la iglesia más grande, ni la iglesia que tiene el mejor grupo de alabanza, ni a lo mejor tiene los mejores estudios o el mejor mobiliario, pero es mi iglesia local. A veces una iglesia es en una casa, o un lugar prestado, un lugar rentado, a veces el lugar es incómodo, pero es mi iglesia. Algunas personas que no tienen compromiso son población flotante. Vienen otros ministerios y se van de visita y yo les digo que no son campañeros, no son compañeros, son campañeros. Están buscando un lugar cómodo, están buscando un lugar grande, un lugar para los niños, un lugar que tenga juegos, que tenga clima. No buscan a Cristo, buscan comodidad. El que esté en compromiso con la iglesia local, pues se acomoda a su iglesia, lo que la iglesia tenga, y ayudamos a que la iglesia crezca en la medida de nuestro compromiso. Así que tenemos que tener un compromiso con la iglesia local, tenemos que afiliarnos a ella. Compromiso con la iglesia local significa que estoy al pendiente a los planes con mi iglesia local, estoy al pendiente a la instrucción de mi pastor. El que tiene autoridad para corregir mi vida es el pastor, él es el que tiene la responsabilidad para alimentarme y para ayudarme, para aconsejarme. Porque algunos siguen ahora con los medios, con las predicaciones en línea y con el YouTube y con todos los programas que tenemos. Alguna gente ya no tiene compromiso con su iglesia, pero busca predicaciones o estudio en internet, o sigue a otras iglesias, y entonces ya se perdió el compromiso con la iglesia, ya no pagan diezmos, ya no siguen las instrucciones, y dicen que son de tal iglesia, pero están siguiendo a un predicador de otra parte, siguen a uno allá de Guatemala, o uno allá de Estados Unidos, y lo siguen, y a veces hasta les mandan donativos o ofrendas. Pero cuando están enfermos o tienen necesidad, buscan al pastor que está cerquita. Pastor, ore por mí, ayúdeme, pastor. Usted necesita tener un compromiso con la iglesia local, brillar para la iglesia de la ciudad y comprometerse con Cristo para la iglesia universal. Cuando somos miembros de la iglesia universal y nos comprometemos con Cristo, entonces pues tiene sentido cuando Pablo dice que pensemos en la unidad. Algunos hablan de unidad, pero es unirse con ellos, unirse a sus programas. La unidad quiere decir servir a Cristo con todo el corazón y brillar y dar testimonio para que el nombre de Dios sea glorificado, y así la iglesia en general es bendecida. 2 requisitos que se requieren para ser miembros de la iglesia. Alguna gente puede ser miembro de una iglesia porque ahí nació, ahí creció, porque es familiar o porque es amigo, y aunque vive una vida desordenada, pero son miembros de la iglesia, y eso a veces deshonra el cuerpo de Cristo. Pero para ser miembros de la iglesia mística, la iglesia universal, 2 requisitos. Se requiere arrepentirse de corazón, invitar a Cristo a entrar al corazón. Se requiere, dice Pablo, Romanos 9, capítulo 10, versículo 10, dice Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Entonces necesitamos arrepentirnos de corazón, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Amado oyente, si usted es miembro de una iglesia, yo le invito a que se comprometa con la iglesia, que haga su identidad en la iglesia donde Dios la ha puesto, en la iglesia donde se está congregando. Algunos están en la iglesia donde se convirtieron, pero otros por algún motivo están ahora en otra iglesia. Donde esté, allí plántese. Si usted no puede ser un pino alto y fuerte, pues aunque sea un zacatito, aunque sea un arbusto, lo que sea, pero plántese en su iglesia y sea lo mejor para el Señor. Haga compromiso con su iglesia, haga compromiso a favor del ministerio de su iglesia, haga un compromiso con su pastor, con su pastora, de tal manera que usted tenga identidad con una iglesia local. Pero si usted no asiste a ninguna iglesia, usted no ha conocido a Jesús como su Señor y Salvador, esta es su oportunidad. Usted puede ser parte de la iglesia de Cristo, de la iglesia mística, del cuerpo de Cristo. Usted puede ser parte de una iglesia local. El Centro Manantial de Esperanza está abierto, tiene las puertas abiertas para recibirlo. Si usted quiere visitarnos, con gusto le recibimos. Si usted quiere unirse en esta oración, yo les invito a que oremos al Señor. Si usted no tiene a Cristo en su corazón y lo quiere recibir, usted puede repetir esta oración conmigo. Padre, te damos gracias porque Cristo vino a morir por mí. Te damos gracias, Señor, porque nos permites ahora ser parte de tu pueblo. Yo te invito a que entres a mi corazón. Perdona mis pecados, Señor. Yo quiero ser parte de tu iglesia. Quiero ser parte de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora a los cristianos, que ya somos parte de la iglesia, necesitamos tomarla en serio, ponernos bien la camiseta, sudar la camiseta. A veces a algunos les tocó ya un templo hecho, otros no tienen, y todos tenemos que hacer un esfuerzo. Póngase la camiseta de su iglesia. Usted sude la camiseta y intégrese al trabajo de la iglesia.
tenemos que hacer un compromiso con el Señor, hacer nuestro esfuerzo, nuestra mejor parte. Entonces yo quiero terminar con una oración a favor de usted, que asumamos el compromiso con la iglesia local y que tengamos la identidad a la iglesia que pertenecemos. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener ese compromiso con la iglesia. Gracias por este honor y privilegio que ahora nos has dado, como dice tu palabra, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ayúdanos, Padre, a integrarnos como cuerpo, como grupo, a tener identidad, a hacer la asamblea que tú has llamado para ponernos de acuerdo para hacer tu obra. Que tu bendición sea sobre tu pueblo. Yo te suplico, Señor, bendice al Centro Cristiano Manantial de Esperanza. Bendice, Señor, a su pastora Silvia González, y bendice, Señor, a sus líderes y a todos los hermanos que aunque en este momento no se pueden congregar, pero yo te pido, Señor, que tu bendición sea con ellos y que todos unidos podamos salir adelante, esforzarnos para que tu obra se establezca. En el nombre de Jesús te lo estamos suplicando. Amén, Señor.